Buenas noches a todos. En el desarrollo hoy de nuestra bolilla 3, antes de iniciar a explicarle un poco de lo que se trata nuestra unidad, quisiera informarles que ayer recibí la nómina de la filial de Villarrica, que era la que me faltaba a través de la compañera Alberta. Entonces tengo la división de los grupos que es de Ciudad del Este. Tengo grupo uno: Alejandro Martínez, Perla Leiva, Liz Ramírez, Fabio González y Luz Gavín. Tengo grupo 2: Carlos Romero, Nania González, Jorge Gómez, Víctor Darío Vera, Vanessa Martínez. Tengo grupo 3: Nelly Jiménez, Paz Benítez, Junior Núñez, Laura Poblete, Luis Barbero. El grupo 4: Elio Cuevas, Alcide Oviedo, Laura López, Alberto Dureo Velar, Nora Machuca y Julio Martínez. Y el último grupo de la filial de CDE es Óscar Cabral, Ana María Soto, Rocío Fernández, Javier López, Cristel Joana y Johnny Arévalos. Entonces, esos son los alumnos que hasta ahora a mí, el delegado Oscar me había pasado la lista. Entonces, si hay gente que es de la filial de CDE y no está en esta lista, puede comunicarse con el compañero Oscar para que lo podamos incluir en alguna de de estos grupos ya que ya están reunidos. Por otro lado, tengo la filial de Itagua, que es dos grupos. El primer grupo es Erika Romero, Claudia Riveros, Lisim Ramírez, Carolina Zarza, Marisette Oliveira, Bianca Amarilla, Welser Jiménez y Roberto Ruiz. Y el grupo 2: César Fernández, Cristian Agüero, Jimmy Maubet, Nahuel, Osvaldo, Rolando Godoy y Ruth Wendel. Entonces son dos grupos que son de la filial de Itagua, que les digo lo mismo. Ahora, si ustedes no están en esta nómina, comuníquense con su delegado para que podamos ir formando los grupos. Y tengo la filial de Carapeguá, que es un solo grupo: Ayala Montiel Miriam, Brites González Dolly, Galeano Marco Rodrigo, Jara Maciel Osmar, Mesa Colmán Manuel y Torres Leonardo. Y Capiatá, que es un grupo: el primer grupo es Arias María Elizabeth, Araujo Fabiola Isabel, De Vaca María, De Bon Sirley, Sosa Cabañas Yamil, Villalba Gerardo, Ramón, Ricardo Bernal, Báez Jiménez. El grupo 2 empieza con Báez Jiménez, Duarte Mirta, Cristaldo Monjes, Salinas Salomón, Sánchez Tavares y Villalba Rosa. Entonces tenemos dos grupos y la nómina de Villarrica es la que me tengo pendiente porque no llegué a imprimir hoy en la oficina. Entonces, una vez que yo tenga impreso la filial de Villarrica, vamos a estar desarrollando hasta la unidad 4 o 5 para empezar ya con el primer trabajo de 13 puntos que tenemos pendiente. Entonces, para empezar a distribuir los grupos, y voy a ir conformando ya mi planilla con esta distribución de grupos, para que tengan un poco en cuenta eso y para que manejen esa información. Entonces, habíamos hablado ya la clase pasada un poquito de lo que son estos elementos de esta unidad, ¿verdad? De lo que son los sujetos y el objeto de la obligación tributaria. Les había dicho luego ya en la clase, la primera clase, que era un poco repetitivo en muchas partes del programa, ¿verdad? Pero es como que esto va desentrañando más minuciosamente cada parte de lo que es, de lo que hablamos ya en la unidad anterior. Entonces, cuando hablamos de sujeto activo de la obligación, nos estamos refiriendo siempre al Estado, ¿verdad? Eh, el Estado que eh, a través de sus organismos llega a cumplir con esa obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, el Estado, a través otra vez de algunos organismos, es lo que realiza y termina esa relación de sujeto, objeto y la relación tributaria. Y no podemos dejar de hablar, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda cuando estamos hablando
del sujeto activo de la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos de un ente que ejerce la función de recaudador, nos estamos también primero tratando del Estado, ¿verdad? Y por ende nos estamos refiriendo al ente central que es el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Tributación y de Aduanas. Posteriormente también cuando hablamos de otros entes descentralizados, nos estamos refiriendo a la municipalidad, que habíamos dado ya muchos ejemplos con relación a la municipalidad que cobra varios tributos. El más conocido que tenemos que es el tributo, por ejemplo, al impuesto inmobiliario. Entonces, la Administración de Navegación y Puertos también cobran tributos, son entes autorizados a cobrar. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Servicio Sanitario del Paraguay, Administración Nacional de Electricidad y las universidades nacionales. Entonces, esos son los entes descentralizados que hacen el rol de cobrar tributos, que es otra vez con la finalidad de que llegue a las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces, Ministerio de Hacienda, ustedes tienen el material ahí cuáles son las direcciones que hacen parte del Ministerio de Hacienda, cuál es la ley por la cual se regula el régimen de lo que es el trabajo del Ministerio de Hacienda, cuáles son las direcciones de grandes contribuyentes, cuál es el monto que anualmente se tiene que pagar o cuál es el monto que la persona debe de ingresar dentro de sus bienes para que esté obligado a pagar tal o cual clase de impuesto. Entonces, toda esa información ustedes lo tienen acá súper detallado en la unidad 3. También tenemos con relación a los ministerios, qué es lo que el Ministerio de Educación cobra, por ejemplo, cobran los certificados, la expedición, la visación de los títulos. Ustedes saben que el Ministerio de Relaciones también cobran, por ejemplo, las legalizaciones, el apostillado, que a alguien ya le habrá ocurrido, ¿verdad? Que necesite enviar documentos al exterior. Entonces, el documento para que tenga validez en otro estado, un documento paraguayo tiene que ser apostillado por Relaciones Exteriores, que tiene un canon que se paga, que si no me equivoco actualmente es 180.000 por ahí por documento, y también la legalización, ¿verdad? Entonces son entidades del Estado que cobran ese canon a través de la ley y a través del Estado, ¿verdad? También tenemos Ministerio de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería y Salud Pública. Entonces, estos entes descentralizados tienen perfectamente individualizados qué es lo que van a cobrar y cuál es el monto que van a cobrar. Y todo esto que estamos refiriendo está perfectamente individualizado dentro de lo que es eh, la ley, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede súper claro, que ustedes no tengan ninguna duda, que únicamente la ley puede crear tributos. Ningún otro instrumento jurídico, legal, internacional puede crear tributos y puede obligar al sujeto pasivo al cumplimiento de ese tributo. Entonces, si estamos hablando de sujeto activo dentro de una obligación tributaria, es imposible también recordarnos un poco del sujeto pasivo, ¿verdad? Activo el Estado, pasivo tenemos contribuyente. Entonces, los pasivos, que somos nosotros quienes estamos obligados a pagar un tributo dependiendo de cuál es el hecho imponible, entonces son los deudores, en este caso de la relación obligatoria tributaria. Entonces, el deudor o entidades señaladas por la ley, quienes deben cumplir los supuestos jurídicos establecidos. Dentro de esos sujetos pasivos tenemos cuáles son los contribuyentes y los responsables, que habíamos ya tratado en la clase pasada. Tenemos a los responsables sustitutivos, responsables solidarios, responsabilidad subsidiaria, que
Ahí en el material ustedes van a ver que habla en cada caso y también nos remite a la ley del que trata. También habla de las diferencias y las similitudes que tienen uno con el otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el contribuyente son sujetos, semejanza es que ambos, el responsable y el contribuyente son sujetos obligados. Y en este caso, por ejemplo, dice, entre el contribuyente se da y manifiesta el hecho imponible. O sea, el hecho imponible es la razón por la cual yo tengo o la obligación de pagar. Mientras que en el responsable no se da ni se manifiesta el hecho imponible, pero sí a través de él se haya vinculado con el contribuyente. Entonces, son semejanzas y diferencias que ustedes tienen en el material y lo van a ir viendo. Y obviamente que si hablamos de uno y dos personas o dos sujetos que tienen una relación tributaria, entonces tenemos que hablar del objeto, ¿verdad? Entonces el objeto es la entrega de la prestación pecuniaria o excepcionalmente de otra especie o cantidades de casos o servicios establecidos por la ley. Forma preferida de pagar es en dinero. Excepcionalmente se paga con prestación de servicios o en especie cuando, por ejemplo, se paga con régimen legal de la prestación de recursos minerales e hidrocarburos. Entonces, existe cuando hablamos de objeto de la obligación tributaria, existe una regla general que es que se paga en dinero y en especie cuando se trata de recursos minerales e hidrocarburos y excepcionalmente con prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, esas son las tres formas en que se pueden dar el cumplimiento con relación al objeto de la obligación tributaria, siempre recordando que para que exista un objeto de obligación tiene que haber un hecho imponible que haya generado que a mí me obliguen a pagar, ¿verdad? Entonces, no estamos eh, obligados a pagar absolutamente nada que la ley no haya impuesto como un hecho imponible que genere eso, el nacimiento del pago de un tributo. Entonces, esos son los puntos principales que tenemos en la unidad. Vamos a estar viendo en otra fecha también el desarrollo de la unidad 4 que tiene mucho a través de lo que es esta unidad. Eh, También ya vamos a ir viendo la distribución de de los temas en específicamente, ¿verdad? Para el trabajo, el primer trabajo y también para el trabajo práctico. Y eso es el desarrollo con relación em, al trabajo que vamos a ir viendo ya por por el trabajo práctico, el que íbamos a dar hoy el desarrollo de la clase, entonces vamos a dejar pendiente para la siguiente clase y vamos a estar también viendo ya cómo podemos resolver esos casos. O sea, ustedes van a resolver y posteriormente también la corrección ya conmigo para que podamos ir avanzando con el desarrollo de las unidades. Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima si Dios quiere.